¿Quién era Jesús antes de nacer? Esta pregunta, a pesar de ser central en la comprensión del cristianismo, sigue siendo un misterio para millones de personas alrededor del mundo. Si bien la figura de Jesús se conoce principalmente por su nacimiento en un pesebre en Belén, la realidad de su existencia antes de ese evento crucial va mucho más allá de lo que los evangelios nos narran. La concepción virginal, el contexto religioso que precede su llegada y su relación con Dios Padre son solo algunos de los aspectos que hacen de este enigma uno de los más fascinantes en la historia de la humanidad. En el cristianismo, se sostiene que Jesucristo no fue simplemente un hombre nacido en un tiempo específico, sino el Verbo eterno, la manifestación divina de Dios que antes de tomar forma humana, existía en una relación plena con el Padre desde los albores de la creación. Su llegada al mundo no fue un accidente, ni un simple hecho histórico. Fue el cumplimiento de las antiguas profecías que durante siglos habían alimentado la esperanza de un Mesías que salvaría al pueblo elegido. Sin embargo, este Mesías vino para algo mucho más grande: transformar no solo el destino de un pueblo, sino el futuro de toda la humanidad. La revelación de quién fue Jesús antes de su nacimiento puede parecer desconcertante para muchos, pero en ella se encuentran claves que nos ayudan a entender por qué su vida y muerte siguen siendo, más de 2000 años después, el eje central de las creencias religiosas de millones de personas. Un dato curioso que pocas personas conocen es que, de acuerdo con algunos estudios históricos y teológicos, las profecías que rodean el nacimiento y la vida de Jesús no solo se limitaron a eventos que ocurrieron hace más de 2000 años. Muchas de estas profecías se están cumpliendo en la actualidad y han sido interpretadas por los estudiosos como señales de la segunda venida de Cristo. Este hecho sorprendente plantea una serie de preguntas. ¿Es posible que el mensaje de Jesús y sus enseñanzas sigan siendo tan relevantes hoy como lo fueron en el pasado? ¿Cuáles son las señales que nos indican que su regreso está más cerca de lo que pensamos? A medida que avancemos en este artículo, exploraremos profundamente quién era Jesús antes de su nacimiento, cómo las profecías del Antiguo Testamento se entrelazan con los eventos que rodearon su vida, y cómo este misterio continúa dejando una huella imborrable en la espiritualidad moderna. A través de las Escrituras y los textos sagrados, desvelaremos las fascinantes dimensiones de su existencia prehumana y descubriremos cómo su encarnación en la Virgen María no solo marcó el inicio de su vida terrenal, sino el cumplimiento de una promesa divina que cambiaría el curso de la historia para siempre. La historia de Jesucristo es mucho más que la de un hombre nacido en un humilde pesebre. Es una narrativa que atraviesa las fronteras del tiempo y el espacio, una historia que conecta el pasado, el presente y el futuro, y que sigue revelando verdades que nos desafían a comprender la naturaleza divina de Jesús, el contexto de su llegada y las implicaciones eternas de su mensaje. Si te atreves a profundizar en los misterios que envuelven su vida y legado, quédate con nosotros, porque la verdad revelada acerca de quién fue Jesús antes de su nacimiento es solo el comienzo de un viaje fascinante hacia el corazón mismo del cristianismo y de la espiritualidad universal. La figura de Jesucristo es, sin lugar a dudas, una de las más influyentes y debatidas a lo largo de la historia. Su vida y enseñanzas han marcado el rumbo de millones de personas en todo el mundo, y su influencia trasciende los límites de las religiones, la cultura y la historia. Sin embargo, muchas veces nos detenemos a pensar sobre quién era Jesús antes de su nacimiento, un misterio que ha sido objeto de reflexión y especulación desde los primeros días del cristianismo. En este artículo exploraremos las diferentes dimensiones del origen de Jesús, cómo era la religión antes de su llegada al mundo, y cómo su nacimiento revolucionó no solo la fe, sino también la historia y las profecías que aún se están cumpliendo en la actualidad. Para entender quién era Jesús antes de su nacimiento, es fundamental retroceder en el tiempo y estudiar el contexto religioso en el que él naciera.
En la época previa al nacimiento de Jesucristo, el mundo estaba profundamente influenciado por varias religiones y tradiciones espirituales. La tradición religiosa predominante en la región del Medio Oriente, en el tiempo de Jesús, era el judaísmo, una fe monoteísta que había sido establecida siglos antes y que adoraba a un solo Dios, Yahvé. Los judíos creían en la promesa de un Mesías, un Salvador que vendría para redimir a Israel y restaurar su gloria. Este concepto de Mesías estaba profundamente arraigado en las profecías del Antiguo Testamento y era considerado uno de los pilares más importantes de la esperanza religiosa de la época. El Antiguo Testamento, particularmente los libros de los profetas, hablaba de un futuro líder que traería la paz y liberaría al pueblo de Israel de la opresión. Algunos pasajes del Antiguo Testamento, como en Isaías capítulo 9, mencionan que el Mesías sería un niño que nacería en la tierra de Israel, y en su nombre se encontrarían el poder y la sabiduría de Dios. Esto preparaba el escenario para la llegada de Jesús, cuya vida estaría marcada por el cumplimiento de estas antiguas predicciones. Además, en el Imperio Romano, que dominaba vastas regiones durante la vida de Jesús, la gente seguía una variedad de religiones politeístas. El culto imperial adoraba al emperador como una figura divina, mientras que los romanos seguían una serie de dioses, diosas y filosofías que abarcaban desde las creencias griegas hasta las orientales. La llegada de un Mesías judío en medio de un entorno tan diverso y espiritualmente complejo sería el comienzo de una revolución espiritual sin precedentes. La historia del nacimiento de Jesús es, quizás, una de las más asombrosas y misteriosas dentro de las tradiciones religiosas. Según el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo, la concepción de Jesús no fue un proceso natural, sino que fue el resultado de la intervención divina. María, una joven virgen de la ciudad de Nazaret, fue elegida por Dios para ser la madre de Jesús. Esta concepción virginal es conocida como la Inmaculada Concepción y es una de las doctrinas más fundamentales del cristianismo. De acuerdo con las enseñanzas cristianas, María fue impregnada por el Espíritu Santo sin la intervención de un hombre, lo que hizo posible el nacimiento de Jesucristo. Este acto divino de concepción virginal no solo es una maravilla teológica, sino también una reafirmación del poder de Dios para hacer lo que parece imposible. La doctrina de la Inmaculada Concepción tiene sus raíces en las Escrituras cristianas, pero también se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos, especialmente en la tradición católica, que defiende la creencia de que María fue concebida sin pecado original, lo que la hizo un instrumento perfecto para llevar al Mesías al mundo. Además, la concepción virginal de Jesús subraya un mensaje importante: que el Salvador no era simplemente un hombre común, sino que era el Hijo de Dios, enviado al mundo para cumplir con la voluntad divina. En este contexto, el nacimiento de Jesús representa no solo la llegada de un líder humano, sino la manifestación de Dios en la tierra, una revelación de lo divino en un ser humano. Una de las enseñanzas más profundas de la teología cristiana es que Jesucristo existía antes de su nacimiento en Belén. Según el Evangelio de Juan, Jesús es identificado como el Verbo, o Logos eterno de Dios. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este versículo revela que Jesús, antes de su encarnación como el niño en el pesebre, ya existía en la eternidad junto a Dios. Él no fue simplemente un ser humano creado en un momento específico de la historia, sino que era una parte esencial de la Trinidad divina. De acuerdo con las enseñanzas cristianas, Jesús era el Hijo de Dios, y su existencia prehumana es una manifestación de la relación eterna entre Dios el Padre y Dios el Hijo. La encarnación de Jesucristo, el acto de tomar forma humana, fue un evento único y trascendental. Como se expresa en el Evangelio de Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan, capítulo 1, versículo 14. Por lo tanto,
Jesús no fue un hombre común que simplemente adquirió un rol divino. Él ya existía como parte de la Trinidad eterna y al nacer en Belén, se hizo hombre para cumplir con la misión de salvar a la humanidad. El nacimiento de Jesucristo no solo marcó el comienzo de una nueva era en la historia de la humanidad, sino también una revolución espiritual. Jesús vino a enseñar un mensaje completamente nuevo sobre el amor, el perdón y la redención. En un mundo marcado por las divisiones religiosas y políticas, el mensaje de Jesús de amor incondicional y reconciliación fue radical. Él predicaba el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo, enseñando que, a través de él, las personas podían acercarse a Dios y obtener la salvación. Una de las características más sorprendentes de su enseñanza fue la universalidad del mensaje. Jesús no vino solo para los judíos, sino para todos los pueblos del mundo. Su sacrificio en la cruz, que sería consumado más tarde en su vida, fue visto como el acto definitivo de reconciliación entre la humanidad y Dios. La salvación ya no era solo para una nación elegida, sino para todos los que creyeran en Él. Las profecías que rodearon el nacimiento y la vida de Jesús no solo se cumplieron en su época, sino que muchos creen que aún hoy están en proceso de cumplirse. A lo largo del Antiguo Testamento se hablaba de un Mesías que traería la paz, la justicia y la restauración del reino de Dios. Algunas de las profecías más significativas son la profecía de Isaías, Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esta profecía que predice el nacimiento del Mesías fue cumplida con el nacimiento de Jesús. Pero muchos creen que esta profecía sigue siendo relevante hoy en día, ya que el príncipe de paz es la figura que sigue ofreciendo esperanza a millones de personas que buscan la paz en un mundo lleno de conflictos. El regreso de Cristo. La Biblia también habla sobre el regreso de Jesús al final de los tiempos para juzgar a los vivos y a los muertos. En el Evangelio de Mateo y en otros pasajes del Nuevo Testamento se habla del regreso triunfante de Cristo como el cumplimiento de las promesas de Dios. Las señales de este regreso, como la predicción de guerras, plagas y disturbios sociales, son vistas por muchos como fenómenos que se están cumpliendo en el mundo contemporáneo. Jesucristo no solo fue una figura histórica que vivió en el pasado, sino que su existencia y mensaje siguen siendo una fuente de transformación y esperanza para el mundo. La figura de Jesús antes de su nacimiento, como el Verbo eterno de Dios, y su revolución espiritual posterior, siguen inspirando a millones a vivir de acuerdo con sus enseñanzas y a buscar el cumplimiento de las profecías que aún se están llevando a cabo en la actualidad. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, hoy venimos ante ti con corazones humildes y llenos de asombro, buscando entender los misterios que has revelado a la humanidad a lo largo de los siglos. Te damos gracias por el regalo de tu Hijo, Jesucristo, quien, antes de venir al mundo como un niño en Belén, ya existía en la eternidad como el Verbo, la palabra divina, el reflejo perfecto de tu ser y la luz que alumbra a todo hombre. Hoy, Señor, nos detenemos a reflexionar sobre quién era Jesús antes de nacer y cómo su existencia prehumana ha sido un faro de esperanza y salvación para todos los pueblos de la tierra. Te damos gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita sabiduría y amor decidiste enviar a tu Hijo al mundo en un acto de gracia inconmensurable. Antes de que el Verbo se hiciera carne, tú ya habías establecido el plan perfecto de redención, el cual había sido anunciado por los profetas a través de los siglos. En los tiempos antiguos, el pueblo de Israel vivía con la esperanza de la llegada del Mesías, el Salvador que libraría a los oprimidos y restauraría la paz. Jesucristo no vino solo para el pueblo de Israel, sino para todo el mundo, para dar luz a aquellos que vivían en las tinieblas de la ignorancia y el pecado. En tu inmensa bondad, decidiste que el Salvador del mundo no sería un guerrero terrenal, sino el mismo Hijo de Dios, que vino a enseñarnos el camino del amor, la paz, la compasión y la justicia. Te damos gracias, Señor,
porque el nacimiento de Jesús en Belén no fue un hecho aislado, sino el cumplimiento de todas las profecías que hablaban de su venida. En las Escrituras se nos anunciaba que Él sería un niño nacido de una virgen, que traería consigo la salvación de toda la humanidad y que su nombre sería llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Cuánto nos asombra, Señor, pensar en el misterio divino de la Inmaculada Concepción, en cómo, por medio de tu Espíritu Santo, la Virgen María fue escogida como el receptáculo puro para albergar a tu Hijo, el Verbo hecho carne? ¡Qué gran misterio, Señor, que tú, el Creador de todo lo visible e invisible, te hayas hecho uno de nosotros, compartiendo nuestra humanidad y vivencias para llevarnos a la salvación eterna! Te alabamos, Padre eterno, por el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros al venir a la tierra en forma humana para cumplir tu voluntad y ofrecer su vida por la salvación de la humanidad. Sabemos que su venida no solo fue el inicio de una nueva era, sino la consumación de tu amor infinito por tu creación. A través de él encontramos el camino hacia ti, el Padre, y a través de su vida, muerte y resurrección, recibimos el perdón y la redención. Cuánto nos maravilla, Señor, saber que la vida de Jesús fue mucho más que la de un hombre común. Él es la manifestación misma de tu amor, la encarnación de tu misericordia y la luz eterna que ilumina las tinieblas del mundo. Te damos gracias, Señor, por la revelación de que Jesucristo existía antes de su nacimiento en Belén, como el Verbo eterno, y que al venir al mundo, no solo cumplió las profecías, sino que abrió un camino de reconciliación con Dios que sigue vivo en nuestros corazones. Sabemos que, al encarnarse, Jesús trajo consigo un mensaje radical de amor y perdón que sigue desafiando las estructuras de este mundo y nos llama a vivir como Él vivió. Que su ejemplo de humildad, sacrificio y servicio nos guíe para ser testigos de su luz, en un mundo que aún necesita su redención. Señor, te pedimos que nos ayudes a comprender más profundamente el significado de la segunda venida de Cristo, que podamos ser conscientes de las señales que nos rodean y que nos invitan a estar preparados para el regreso glorioso de Jesús. En un mundo que aún busca respuestas, que podamos ser luz en la oscuridad, llevando su mensaje de paz y amor a todos los rincones de la tierra. Finalmente, te pedimos que, a través del Espíritu Santo, nos des la sabiduría para vivir según las enseñanzas de Jesucristo, quien, antes de nacer, ya estaba destinado a ser la esperanza de toda la humanidad. Que al meditar en su vida y mensaje, podamos abrir nuestros corazones a la verdad que Él nos dio. El amor de Dios es eterno, y es la fuerza que transforma nuestras vidas. Amén.